¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos acá. Ha sido una tarde bastante desafiante, así que vamos a entretenernos con este concepto que, como bien decía mi amigo Patricio, en algún punto vamos a usarlo como un medio para el crecimiento personal. En esta charla vamos a ver algunas definiciones, qué es lo que es la resistencia y el origen cuando a veces nos enfrentamos a la aceptación, sobre todo a los cambios, algunas barreras naturales mentales que aparecen como negación, queja, vergüenza, y cómo la compasión nos puede ayudar a estos procesos. Vamos a ver algunas historias que van a ayudar así como ciertas metáforas para poder entendernos, ¿cierto? Y después algunas sugerencias para seguir con este gran desafío que tiene que ver la aceptación. En la definición que aparece en el diccionario, tiene descrito una consideración generalizada de que algo es bueno. La palabra aceptación, técnicamente en el diccionario, es algo bueno. Pero, por lo menos a mí, personalmente, lo que me pasó es que yo antes lo confundía con resignación. La palabra aceptación yo lo confundía con resignación. Pero me di cuenta que resignación es algo parecido, pero es la conformidad de una adversidad perjudicial. O sea, algo malo. Y aquí claramente estamos viendo que aceptación es algo bueno y la definición de resignación tiene alguna suerte negativa, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, aquí puse el típico ejemplo del angelito bueno y el angelito malo, que en algún punto nos muestra estas como sinónimos que tiene que ver con la energía que se asocia a la palabra resignación: derrota, renuncia, letargo, o sea, estancamiento. Y en la otro lado, en el angelito, la parte de la aceptación, vemos que hay soluciones a cosas positivas. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que ver es que aceptación es algo bueno. Tenemos que, del momento que yo acepto, acaba el conflicto. Y esta frase puede sonar un poquito como para el bronce, pero esto tiene que ver con que cuando yo estoy en una disyuntiva, sobre todo de algún cambio que tengo que resolver en mí, básicamente, porque esto está asociado a aceptar cosas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cuando yo realmente acepto que tengo alguna situación que tengo que resolver y decido aceptar que la tengo y la voy a resolver, se acaba el conflicto, por lo tanto ya sé lo que tengo que hacer. Mientras estoy en que sí, que acepto, pero en realidad no sé tanto, es que no tengo tiempo ahora, y esas típicas como excusas que uno se da mental, ¿no? Para postergar estas conversaciones tan íntimas sobre algo que haya que cambiar finalmente o decidir tomar ciertas acciones. Estoy en conflicto, pero en la medida que yo acepto, porque sabemos que es algo bueno, se acaba el conflicto. Después el resto ya es una parte operacional. Por ahí consideraré algún consejo de algún amigo, de algún profesional tal vez, o un libro, lo que sea, pero ya sepa dónde tengo que llegar. ¿Cómo voy a llegar? Me las voy arreglando en el camino, pero ya no hay conflicto mental. ¿Se entiende esa parte, cierto? Bien. Eckhart Tolle, que es un autor de los que a mí me encanta, dice que es una simple pero profunda sabiduría del ceder. Ya no hay conflicto acá. He cedido ante este conflicto, no ante la situación, es ante el conflicto. ¿Perfecto? Hay un tema sutil ahí de sin resistencia. Entonces, voy a contar la primera historia que nos va a llevar a ir entendiendo lo que es la aceptación. Me pasó hace un poco tiempo atrás que estaba en la fila para abordar un avión y me percaté que en la fila había un matrimonio con un niño pequeño, con un lactante. Y lo primero que se me vino a la cabeza es: ojalá que esta familia esté lejos de mi asiento, porque el vuelo era en 4 horas. Bueno, para no sé si buena o mala suerte,
pero se sentó una fila por medio detrás mío. Despegamos, 15 minutos después, por supuesto que este lactante empezó a llorar, desesperado, y los padres lo levantaban y ponían cara de, pucha, disculpe, y no sabían mucho qué hacer, era un matrimonio joven, y la guagua lloraba con un llanto desgarrador, porque no hay nada más terrible que escuchar a una guagua llorando, ¿cierto? Y yo, en mi incomodidad, les digo, háganle cosquillas para que con la risa se les compriman los oídos, porque por eso está llorando. Y empezaron a hacerle cosquillas, y por último, la risa de un niño es mucho más agradable que el llanto. Bueno, después de 15 minutos de este desgaste energético para este pobre niñito, se le comprimieron los oídos y se quedó dormido. Y así como, ¡ah! ¡Qué bien! Y ahí fue cuando a mí me cayó la teja y dije, cuando somos lactantes, que en algún momento lo fuimos, algo nosotros hacíamos que mágicamente se resolvían nuestros problemas. Porque cuando somos lactantes, nosotros lloramos y nos dan comida, nos acuestan a dormir, nos cambian el pañal y por ahí alguna otra incomodidad, y las cosas se resuelven mágicamente. Sin mucho entender, nosotros emitimos una sola sensación de incomodidad y se resuelven todos nuestros problemas. Pero a la medida que nosotros vamos creciendo, esa situación cambia. ¿Ok? Entonces, cuando nos vemos enfrentados a un estímulo, que por supuesto es negativo, porque los estímulos positivos, ¿para qué vamos a hablar de ellos? Pero los estímulos negativos generan una irritación en nosotros. Puede ser la alarma de un auto, puede ser una incomodidad de algo que tengo pendiente de hablar con tengo que cambiarme de trabajo. Cualquier estímulo negativo nos genera una irritación. Y esa irritación tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que tomemos conciencia del estímulo, porque no siempre somos conscientes de los estímulos, negativos sobre todo. Entonces, por eso que tienen esta característica de que nos irritan para que, ¿qué está pasando acá? Es como la alarma de incendio. La alarma de incendio nos sale una voz suave que dice, por favor, ¿podrían salir del edificio? No. Para que uno se dé cuenta que hay algo negativo, ¿cierto? Finalmente, los estímulos tienen su mecanismo de conectarse con nosotros, la irritación, de tal forma que nosotros tomemos conciencia. Y en esa toma de conciencia, nosotros vamos a evaluar si estamos en riesgo de vida. Está la típica frase, esa pelea o huida que fue tan famosa en los libros de los años 2000, de crecimiento personal, no sé qué, donde ahí finalmente tomábamos acciones. Esto hay que arreglarlo rápidamente, dado que estamos con un riesgo de vida. Pero si no estamos con un riesgo de vida, quedamos en un loop, un poco postergándonos. Porque en realidad no es un riesgo de vida, pero sí tenemos la irritación. Pero no hacemos nada. ¿Y qué nos pasa? Pataleta. Igual como era cuando éramos lactantes, ¿cierto? Entonces, el origen de la resistencia tiene que ver con que uno cree que las cosas se arreglan mágicamente. Y no, si yo no me voy a mover de acá porque esto se va a solucionar. Y ahí uno entra en porque en algún momento de nuestra vida sí funcionó. Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que el escenario cambió. Porque ya más o menos aquí ya nadie es lactante. Entonces, básicamente el escenario cambió. ¿Ok? Y cuando estamos en resistencia, quedamos en una situación más perturbadora que la que era el estímulo original. Entramos en una resonancia, en una resistencia terrible, donde quedamos en una actitud negativa y al final nos quedamos arrancando de una bola de nieve finalmente. Algo que partió como un estímulo, empezó a crecer con el tiempo, dado que no hicimos nada, porque estábamos resistiéndonos a ello, y quedamos en una actitud
negativa. Esta negación es, aquí esto me encantó que dice, es la incapacidad de aceptar. La incapacidad de aceptar endurece la forma psicológica y crea separación. Cuando yo no acepto y yo niego algo, tengo que defender básicamente para separarme de esa negación. Y ahí es donde vienen las religiones, los partidos políticos, los temas raciales, básicamente negar que hay otra creencia tan válida como la mía, empieza a generar separación. Y cuando hablamos de esta endurecer la forma psicológica, ¿qué sigue después de la forma psicológica? La forma corporal. Entonces empezamos a rigidizar nuestra forma corporal. Y cuando eso ocurre, aparecen las enfermedades. Entonces, esa creencia negativa o los juicios, prejuicios, están relacionados, básicamente defienden esta negación. Y lo otro que aparece es la autoimagen. Cuando aparece algo que... Yo tengo mi autoimagen. Yo soy una buena persona. Básicamente todos creemos que somos buenas personas. Pero cuando aparece algo desde mi interior que tengo que mejorar, cambiar, o que uno ya sabe la voz interior, ¿no? Pero no es algo bueno y choca con la autoimagen, empieza la negación. No. Es la primera barrera que hay que cruzar para la aceptación. Y después resolverlo, como les dije. Pero esta es la primera barrera, la primera traba mental que aparece. Tanto tiempo llevas en tus pensamientos que casi nunca sales de los límites que ellos crean. ¿Cuánto tiempo usan al día defendiendo pensamientos que no les permite salir más allá de este lugar donde habitan y como que sí, pero no, que yo soy no sé qué, y la autoimagen? Cada día la vida choca con nuestras paredes mentales, por supuesto, y las seguimos defendiendo, como sale el tipo aquí que está como inmune y le hablan y no, porque estamos defendiendo. Si yo les preguntara, ¿escogerían la infelicidad? Ciertamente no. ¿Pero por qué surge? ¿Qué la mantiene viva? ¿Qué mantiene viva la infelicidad? Es la identificación de los pensamientos. Yo soy tal pensamiento. Yo soy abogado, yo soy no sé qué, futbolista, yo vivo en tal barrio, yo soy ñuñoíno, yo soy chileno, y empiezan las identificaciones para defender ciertos pensamientos que generan separación. Eso es lo que mantiene viva la infelicidad, porque estamos en un estado inconsciente de esos pensamientos están ahí y como que no le hemos puesto conciencia. Yo no puedo ser de un equipo de fútbol, ni siquiera juego en un equipo de fútbol. Por ahí a lo mejor un futbolista me podría decir, oye, no, pero yo, claro, le podría conceder, ¿no? Pero no, es que yo soy de... ¿Te fijáis? Aquí empezamos a desmembrar lo que son esas creencias. Entonces, el estado inconsciente se va siguiendo, el estado inconsciente, cuando nosotros estamos normalmente así como en automático, que le llaman por ahí, hace que estos pensamientos sostengan toda esta infelicidad. Porque cuando estamos conscientes, yo te hago la pregunta así, ¿tú eres feliz? Me vuelvo consciente y en realidad digo, bueno, sí, en realidad tengo donde dormir, tengo gente que me quiere. Y ahí empieza a aparecer la felicidad. En la negación básicamente se desafían las creencias y uno se vuelve defensivo, como está este monito acá, ¿no? Aparece una suerte de temor. Empieza a brotar el miedo. Porque algo no es de la manera que ustedes creen o que yo creo. Entonces, cuando estamos tratando de aceptar algo que en realidad, chuta, yo soy una súper buena persona, tengo un equipo de trabajo que soy el líder,
pero me estoy dando cuenta que soy manipulador. Eso choca con mi autoimagen, porque la manipulación tiene por ahí una suerte de hacer perder al otro su libre albedrío. Entonces a lo mejor yo debería cambiar a ser un motivador, para que la gente voluntariamente quiera estar conmigo, no bajo una suerte de coerción. Pero como yo soy una buena persona y soy el líder, por ahí no acepto que soy manipulador, por lo tanto la manipulación empieza a estar resonando en mi discurso. ¿Se entiende con ese ejemplo, ya? Y esta que me encanta, la queja. La queja te convierte en víctima, porque la queja es una descripción de algo, de un evento, con esta carga de víctima que te hace creer que está resuelto. Te hace creer que está resuelto solo porque tú le estás contando, no, es que mi pareja, es que mi jefatura, es que mis colaboradores, es que mis niños, es que el país, el presidente, el petróleo. Y con eso uno se queda ahí y se convierte al final en un preso, porque finalmente no hace nada. De hecho, peor, ahora es víctima. O eres víctima o eres exitoso. Esta es la primera palmada en la mesa que voy a poner. Tienes que elegir. Yo no conozco ningún líder real que se ande quejando por ahí por el calor, por sus colaboradores, no le gusta, hace los cambios y no da explicación. O sea, o eres exitoso en tu relación de pareja, en tu trabajo, en el proyecto que tú inicies o que tú tengas, que ya está embaucado. Pero la queja no te va a llevar al éxito, tienes que elegir una de las dos. Entonces, cuando estamos aceptando alguna actitud que hay que cambiar, porque por ahí ya está dentro de nosotros empezando a rebotar, ¿no? Tomamos conciencia, cierta lucidez y nos hacemos un poco los locos. Esta frase es decididora para tener éxito. Una persona inconsciente siempre cree que estará mejor si el otro cambia. Este es un señor español que yo le sigo bastante sus videos, es motivacional y es fabuloso. Pero una persona inconsciente, porque estábamos hablando de los pensamientos inconscientes, ¿ok? Lo que te molesta de mí, cámbialo en ti, dice Jodorowsky. Cuando ustedes no saben, pucha, pero ¿qué es lo que debería yo cambiar en mi vida? Bueno, aquí tienen la ley del espejo, que la vamos a desarrollar en la próxima sesión. Vamos a explicar bien. Así que por ahí también hay un método de un automapa para poder saber cómo ir creciendo en la vida, ¿no? Negar el cambio siempre crea separación y por ende dureza mental y luego física, lo que hablábamos en la lámina anterior. Entonces, por favor, ojo con eso, porque no es chiste. Les aseguro que ustedes conocen gente que por ahí tiene enfermedades medias desafiantes que en realidad cuando uno empieza a entender por qué tiene ciertas enfermedades y ya empieza a conocer un poco a la persona, claro, pues, aquí hay un hilo conductor por una suerte de rigidez mental. No, es que yo soy de Colo-Colo y de aquí no me mueven. Bueno, pero estamos en África, elige otro equipo. La vergüenza también puede aparecer como otro impedimento para el desarrollo de la aceptación. Aquí la amígdala, que es una glándula que está en el cerebro, cuando uno siente vergüenza, esa amígdala arroja noradrenalina y cortisol, que son elementos para generar recursos de supervivencia. No es de aprendizaje ni de desarrollo personal. La vergüenza nos empuja a huir, a protegernos. Entonces por ahí podríamos tomar conciencia de la vergüenza y trascenderla. No, no. Hay una ilusión de la vergüenza, ojo. La vergüenza es un poco ilusoria.
pero finalmente se siente, por eso se desarrollan estas hormonas en el cerebro, entonces que generan que el cuerpo tenga estos recursos de supervivencia. Pero cuando uno siente vergüenza, básicamente no está dispuesto a aprender. Entonces hay que bajar un poco ese ritmo, ¿no? Y acá hay una metáfora maravillosa que tiene que ver con el relámpago y el trueno. El relámpago es una luz potente, mágica, que dura una fracción de segundo. Y a los segundos después aparece el trueno, ¡guau! Y con toda su rimbombancia. Cuando ustedes tienen una idea, una lucidez, o el ser de ustedes les da la inspiración, va a aparecer el ego a los segundos después. ¡No! ¡Quédate donde estás! Reconozcan ese fenómeno en sus cabezas. Porque por ahí se quedan archivados un montón de ideas maravillosas dentro de cada uno de nosotros, porque viene este trueno, este ego que le teme a los cambios, porque tiene una función de mantenernos vivos, supervivencia, pero por ahí el ego está medio descalibrado, incluso está medio sin trabajo, porque ya no hay mucho riesgo de supervivencia hoy día, ya no nos va a comer un tigre de diente de sable, como el Diego ¿cierto? De la era del hielo, pero finalmente este ego, cuando está descalibrado, quiere que no se hagan cambios. Entonces va a empezar con toda su rimbombancia del trueno a convencernos, hasta con unos ruidos maravillosos, de que esa luz que sonó no tiene nada que ver con él. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Está bueno ese ejemplo. Así que hay que ocupar un buen bálsamo para todo este proceso, es la compasión. Y la compasión, yo me refiero a la compasión no de lástima, por favor, esta es la compasión que siente un padre cuando le está enseñando a andar en bicicleta a su hijo, que se derrite de amor por él, porque este niño por fin está haciendo algo maravilloso que le va a dar autonomía y que va en el camino de ser ya todo un individuo independiente. Esa compasión es la que tenemos que tener contra nosotros mismos, a favor de nosotros, para poder superar toda esta serie de barreras que están pasando en el momento de la aceptación. Cuando tú te tratas con amor, aparece la dopamina, que también es otra hormona que está asociada a la felicidad, ¿no? En el momento que aceptes que te falta paz, aparece la paz. Cuando dice, a ver, paremos el conflicto, y te das cuenta que estás sin paz, mágicamente aparece la paz. Es como la luz. El sufrimiento se debe a la identificación de la forma, no del fondo. ¿Por qué sufrimos? Porque estamos apegados a la forma, a pensamientos que están asociados a la forma. Entonces por ahí también hay otra traba para la aceptación, que no nos atrevemos a hacer el cambio, ¿ya? ¿Un ejemplo de forma? Estar asociado a un pensamiento que tiene que ver con que yo pertenezco o yo soy cierta profesión, cuando en realidad es mucho más grande que eso. Y aquí viene la historia número 2, que tiene que ver con que yo me acuerdo que cuando era niño, que jugaba harto en la tierra, y en bicicleta, y la pelota, no sé qué, y básicamente en el suelo. Cuando era la 1 de la tarde, mi mamá, ¿qué es lo que decía? A lavarse las manos y a sentarse a la mesa. No decía está listo el almuerzo. Siempre decía primero lavarse las manos. ¿Se acuerdan, no? Lavarse las manos y sentarse a la mesa. Entonces, en la medida que los niños aceptan que tienen las manos sucias, se las lavan y van a disfrutar de este banquete. El banquete de la vida. Porque con las manos sucias no pueden comer, porque no es compatible comer con las manos sucias. ¿Se entiende esa parte, esa metáfora? Porque si comemos con las manos sucias nos vamos a ganar una enfermedad que nos va a privar de jugar. Porque nosotros lo que queremos es jugar y comer. Entonces, en ese proceso requiere que aceptemos que tenemos las manos sucias para lavarnos las manos.
Por ahí también va a salir un inteligente, no, es que me puse guantes quirúrgicos. Ok, finalmente resolvió el tema. ¿Se entiende? Porque nos falta el niño que y se pone rígido y con cara culpable y además esconde las manos y la empuña. No te has lavado las manos, no te puedes sentar en la mesa y ahí se queda atrapado en ese sentimiento y apretado, esa rigidez, y empieza a crear separación porque sus hermanos se están comiendo todo lo que está en la mesa y cae en un tormento. Yo creo que han visto, si es que no lo han vivido personalmente cada uno, y se dieron cuenta del beneficio social que era aceptar que no significa que estén de acuerdo con tener las manos sucias, solamente entender que como estaban jugando, tengo la mano sucia, no estoy de acuerdo, pero me las lavo y resolví el problema. Y el conflicto. No caí en el conflicto. No significa que yo esté de acuerdo con tener la mano sucia. No estoy de acuerdo con que yo soy una persona impuntual. La impuntualidad no está bien. Acepto que soy impuntual. ¿Para qué? Para ser puntual. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aceptar es reconocer algo adverso para cambiarlo. ¿Se entiende eso? Es reconocer algo adverso que nos está complicando. Me hago consciente. Básicamente vamos a estar enfocados en el tema de la conciencia. Aquí estamos tomando conciencia del conflicto, estamos tomando conciencia de la negación, de la frustración, de la queja, de la vergüenza, de defendernos nuestras identificaciones de la forma, de nuestros pensamientos que ya están añejos, que en algún momento funcionaron, como cuando éramos lactantes y llorábamos y se solucionaban todos nuestros problemas. Pero el escenario cambió. Lo mismo pasa por un montón de creencias y conceptos que tenemos. ¿Qué te impide vivir tu vida con coherencia? ¿Cuándo vamos a ser esa persona que en algún minuto decimos, basta? ¿Cuándo vamos a aceptar que hay que resolver algo? ¿Cómo lo resolvemos? Buscaremos, pediremos ayuda, la intuición, el ensayo y error, listo, pero esto se acepta. Aquí está el quiebre. Porque te vi, te vencí. Esta frase resuelve la gran mayoría, la gran cantidad, el gran porcentaje. Nos pega un salto cuántico. Ok, soy manipulador. Ahora lo puedo vencer porque ya sé que tengo que vencer a un manipulador. Ya sé que tengo que vencer a una víctima, a un llorón, a un flojo, a un no sé qué, a un evasor que no le gusta enfrentar, no sé qué. Pero esta es la interpretación real. Porque lo acepté, lo puedo vencer. Aquí todavía no hemos hecho nada. Solamente fue un chas de tomar conciencia. Y para poder pasar todas estas barreras que este trueno, ¡wow!, que aparece detrás del relámpago. Ese trueno puede ser frustración, miedo, vergüenza, todo eso que vimos al principio de la lámina, ¿no? Así que con mi amigo Leo, porque te vi, te vencí. La conciencia le imprime poder y dirección a nuestro actuar para resolver lo que ya sabemos que hay que resolver, porque ya lo aceptamos, como los niños que tienen la mano sucia. No están de acuerdo con tener la mano sucia, pero se las lavan. Y por ahí les cuesta, no sé, pero se las lavan para poder comer y disfrutar de este banquete de la vida, porque no es compatible.
No es compatible ser víctima y exitoso. Tienes que elegir una. ¿Se acuerdan de eso? O golpeo la mesa, ¿no? Por lo tanto, se puede interpretar que la conciencia es abundancia. Porque a la medida que voy dejando cosas que ya no me aportan a mi vida y voy tomando cosas que me están aportando, que me están sumando, estoy irradiando. Y cuando uno irradia, eso recibe de vuelta. La aceptación a través de su conciencia determina la calidad del futuro. Esto significa que lo que yo esté aceptando para resolverlo va a hacer que mi futuro esté resuelto. Si estoy inconsciente, si no acepto que tengo que cambiar, si no acepto, y me atrapo y postergo y me da miedo y la frustración y tengo una excusa y caigo en la queja y no modifico estas conductas que ya efectivamente me están chocando, como decía Jodorowsky, lo que te molesta en ti, cámbialo en mí, al revés, lo que te molesta en mí, cámbialo en ti, ¿cierto? Que es una bonita guía para ver dónde uno está chocando en la vida. Entonces, tenemos que la aceptación es un cambio, negarlo nos mantiene en la posición donde está, por lo tanto se nos crea un conflicto de que cuando aceptamos y cuando nos mantenemos, porque tampoco podemos cambiar todo el tiempo, ni tampoco podemos negar todo el tiempo. Hay una suerte de discriminación que tenemos que resolver dentro de nosotros. ¿Cómo? En base a nuestras creencias. Y ahí la voz de la cabeza es finalmente la sombra, que esto lo hemos visto en otras charlas. Pero básicamente las creencias son las que resuelven este conflicto. Entonces por ahí una linda invitación es revisar creencias. Y la disposición a aceptar es la misma disposición que están teniendo ustedes ahora para escucharme. Esa disposición es la que tienen que tener, que tenemos que tener cada uno de nosotros para escucharnos. Una disposición. ¿Les ha pasado que van con alguien en la calle caminando y claro, y hablando de un tema, alguien, y de repente, ¿cómo que me dijiste? ¿Se me fue la onda? Es porque en ese momento dejamos de tener la disposición a escuchar y empezamos a escuchar otras cosas. Y después volvimos y retomamos. Pero con nosotros. Eso es lo que tiene que ver con la disposición. No es que yo tengo que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo es algo muscular. No es de conciencia. La conciencia no tiene tiempo. Cuando ustedes hablan de esfuerzo, de trabajo, eso incluye tiempo. Y eso no tiene nada que ver con la conciencia. La conciencia no hay tiempo. Si tú tomas de conciencia en un segundo o en otro, como el relámpago. Entonces, caemos en este círculo virtuoso, que estamos con aceptación, se nos genera gozo y entusiasmo, que lo voy a explicar a continuación en este círculo virtuoso. Cuando uno realiza una acción en estado de aceptación, significa que está en paz mientras la realiza. Y en paz me refiero... Yo me acuerdo, alguno de mis antepasados dijo, si no lo vas a hacer con ganas, mejor no lo hagas. Me parece que no fue el único que se lo dijeron. ¿Cierto? A eso me refiero. Con el estado de aceptación incluye la paz. Porque estuvimos hablando de que había que meterle compasión y cuidarse en este proceso. Porque si no, esto no pega ni junta. Es una vibración sutil, esa paz, que finalmente queda un registro de todo lo que nosotros hacemos relacionado a ese cambio, ¿no? De que ya aceptamos. Sí, me estoy lavando las manos, y lo pasamos bien, y hicimos hartos goles, no sé qué, y estoy feliz lavándome las manos. No estoy de acuerdo con tener manos sucias, pero estoy feliz lavándome las manos.
Porque además me viene un lindo espectáculo que es comer de este banquete, que a todo esto es el banquete de la vida. Eckhart Tolle lo define como entrega, ya no es solo aceptación, es aceptación con paz. Y cuando esa paz empieza a funcionar, entonces se transforma en gozo. Y el gozo tiene que ver con un estado interno. Y no necesariamente son grandes logros. Son solamente cosas de bien. Bien. Temas potentes para uno. Son pequeños logros que te hacen sentir que vas dando pasos en la vida. Pudiste parar este efecto dominó negativo y ahora vamos con un efecto dominó positivo. Entonces, cuando estamos en ese proceso interno, aparece en el proceso externo el entusiasmo. Y ahí es donde nosotros vemos a la gente que está haciendo las cosas con entusiasmo. Porque primero están haciéndola con gozo. Y después proyectan este entusiasmo. Y ahí es donde se transforman en líderes. Uno nota cuando una persona está haciendo algo con entusiasmo, ¿no? ¿Ven algunos cerca por aquí? Entonces, a eso me refería con este círculo virtuoso. Paz, gozo, entusiasmo. En ese proceso es donde empiezan a aparecer los propósitos de vida. Y acá quiero darle un tips. No existe un propósito en la vida. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Me costó 10 años entender eso. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Por ahí a principios de los años 2000, no, es que el propósito, y yo decía, ¿cuál es mi propósito? Es que no existe un propósito. Están los propósitos externos y los propósitos internos. Y los propósitos externos tienen etapas según la edad y son varios, y lo mismo pasa con los propósitos internos que van en escalada. Entonces por ahí no se atrapen, pero empiezan a aparecer porque ya estamos funcionando en una vibración, claramente un aumento de vibración. Con entusiasmo los obstáculos ya no son problemas, son desafíos que se pueden resolver. ¿Cachai? La carga emocional de estas dos palabras, problema y desafío. Desafío, ¿qué es lo que es un desafío? Ah, una prueba que por ahí hasta que lo venzo. No es un problema, algo que problema, a mí me suena problema matemático, algo indescifrable. Desafío, cambien esa palabra en su vida que significa lo mismo. Ya no son problemas, son desafíos. Entonces la invitación que es hacernos cargo. Mientras más te conoces a ti mismo, mientras más vas resolviéndote, que porque no estamos haciendo cargo, menos miedo sentirás de los cambios. Eso es natural. ¿Sí? Hay una escritora norteamericana que murió hace mucho tiempo, Florence Scovel, que dice, bueno, aquí debería ser persona hoy día, no hombre, pero es como la persona. Todo lo que la persona siente profundamente o imagina claramente queda impreso en el subconsciente y se manifiesta en los menores detalles, porque está en gozo, porque resolvió, porque avanzó. Ella escribió un libro maravilloso que se los dejo ahí, está en inglés para que lo busquen. El crecimiento personal es como la comida, solo funciona para quienes la comen. No pueden decir, no, es que yo una vez hice un curso, fui a Eje, fui a no sé qué, hace 15, 20, 30 años. Esto es algo diario, es una práctica diaria. ¿Cuáles son nuestras invitaciones entonces como en esta charla? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? Hacernos cargo de nuestra higiene mental. Y con esto no quiero decir, dejar de decir grosería, me refiero a que dejar ciertos hábitos, ciertos pensamientos. Invertir tiempo en el crecimiento personal, invertir recursos en tu crecimiento personal que es para ti, no es para nadie más. Ay, que le voy a regalar este curso a mi hijo. Hazlo tú primero, para que vea que te funciona.
Sea un ejemplo en ese sentido de cambio, de desarrollo personal. Muéstrale a otros cómo se hace. Practica nuevos hábitos. Y nuevos hábitos de lo bueno, claramente. Hagámonos cargo. Esa es mi presentación.